Shalom, la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Soy Javier Bacallao. Bienvenidos a Bexayi Ministries, Ministerios Casa Olivo, un ministerio del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador. Estaremos compartiendo la bendición del estudio de una porción de las Santas Escrituras, una parashá, como se dice en hebreo. Estamos estudiando el segundo libro de nuestras Biblias, el libro de Éxodo, Shemot en hebreo, nombres. Libros que nos recuerda cómo el Creador Todopoderoso nos libera de un entorno pagano de idolatría y de costumbres, no gratas al Creador, ninguna de ellas. Todo eso representado en ese momento por el imperio más poderoso del mundo, el imperio egipcio. Como el Creador, con todo su poder supremo, nos da libertad. Como nos estableció como un solo pueblo, con una única autoridad suprema, la del Creador Todopoderoso, bajo sus instrucciones, su Torá, como se dice en hebreo. Una misma ley para todos, como quedaría establecido en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 49. Y como quedaría refrendado, validado, confirmado y certificado en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículos del 13 al 15, donde se extiende esta hermosísima bendición de entrar en su pacto, en sus bendiciones, a todas las personas que reconozcan la autoridad suprema, única del Creador Todopoderoso y se hagan a sus leyes, su instrucción, su Torah, para vivir en bendición como un pueblo, un solo pueblo, sin distinción alguna, sin religiones, ni sectas, ni cultos, con una relación directa con el soberano de nuestras vidas. El Creador Todopoderoso, en su perfección absoluta, nos da libertad de esa opresión, de ese entorno hostil y de aflicciones, para llevarnos de su mano con su perfecta guía, resguardo y cuidado con cada una de sus instrucciones. Instrucciones que pretenden llevarnos a su encuentro, acercarnos a Él, llevarnos a esa tierra santa prometida, una tierra prometida con bendiciones, apartada para el beneficio de cada uno de los miembros de su pueblo, para morar en ella con sus completos beneficios, con su seguridad y custodia, en su compañía por la eternidad. El Creador nos conduce en ese tránsito por el desierto, ese gimnasio espiritual, ese camino transitorio que llamamos vida, donde nos presentan pruebas sin duda alguna, donde nos ha prometido estar siempre presente en cada una de ellas. Y que si nos hacemos a su instrucción, a sus leyes, a sus regulaciones, todas estas pruebas serán superadas. Y para ello nos proporciona, nos obsequia, nos bendice con sus mishpatim, con sus ordenanzas. Ordenanzas que nos permiten transitar en este mundo con completa seguridad, bajo su resguardo y su cuidado. Ordenanzas que nos enseñan a cómo debemos relacionarnos con Él y con toda su creación. Estas ordenanzas no tienen otra intención sino que mantenernos resguardados, seguros, caminando con el Creador mismo de su mano. El profeta Ezequiel nos deja registrado en las Santas Escrituras, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, del versículo 26 al 28, cuánta bendición hay en obedecer al Creador, en hacernos y de guardar su instrucción. Cómo aferrarnos en obediencia nos permitirá vivir en shalom, esa paz única e inigualable que solamente puede proveernos el Creador.
cómo este pacto de amor y fidelidad es un pacto perpetuo por la eternidad, cómo aferrarnos a ese pacto nos permitirá multiplicar nuestras descendencias, multiplicar nuestras bendiciones, cómo seremos siempre su especial segulá, su especial tesoro, cómo viviremos siendo su pueblo santo, apartado con su cuidado, cómo colocará en nosotros su santuario, su lugar santo, su tabernáculo, ese templo móvil que en hebreo se le llama Mishkan, cómo permanecerá Él con su palabra, con su cuidado, con su resguardo en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros corazones. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 27, nos dice cómo seguir la instrucción del Creador hará que se permanezca permanentemente en la presencia divina del Creador, cómo hará un tabernáculo, el Todopoderoso, en medio de nosotros, cómo hará su morada, su recinto, guardándonos en santidad, apartados como su pueblo, con su presencia por siempre. El Mesías, de igual manera, nos deja plasmado en las Santas Escrituras, en los escritos del apóstol Juan, en el capítulo 14, versículos 23 al 24, que la única forma de amar al Creador es obedeciendo su instrucción. Que el que le ama guardará, obedecerá la palabra que él ha compartido. Que el que no le ama, su palabra no guardará, no le seguirá. Y enfatiza que todas las palabras que él ha hablado, que él ha compartido, no son suyas, sino de su Padre eterno que él envió. Que si guardan, obedecen las palabras, las de Barín, la instrucción de su Padre eterno, él, el Mesías, y su Padre eterno harán tabernáculo, habitarán en nuestras vidas. Las Santas Escrituras, en los escritos del rey David, de donde desciende el Mesías, dejaría plasmado en el libro de Salmos, capítulo 15, quién habitaría en la presencia del Creador, quién estaría con el Creador, quién estaría presente en su santo lugar, en su lugar apartado, en su tabernáculo. Y es el que anda en su instrucción, el que anda en integridad, de una forma correcta, quien hace justicia, quien hace lo que al Todopoderoso le parece correcto, lo que el Creador ha ordenado. Esta preciosa y muy reveladora porción de las Santas Escrituras, para allá que estudiaremos, nos obsequia la bendición del Creador en su instrucción, en su Torá, de la confección, la construcción, la edificación de su templo santo, su tabernáculo, su mishkan, como se dice en hebreo. Esa palabra tiene una raíz en la palabra hebrea mish, que significa nido, ese lugar que sin duda alguna se convierte nuestras vidas, nuestro hogar y nuestro corazón para que sea ocupado por la presencia divina, la Shejinah del Creador. Esta porción de estudio inicia en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, versículo 1, al capítulo 27, versículo 19. Lleva por nombre en hebreo terumá, ofrenda. No cualquier ofrenda, una ofrenda de corazón. Esta porción de las Santas Escrituras es una invitación del Creador por medio de Moisés a ofrecer una ofrenda voluntaria de corazón al Creador. El Creador ha provisto a su pueblo de todo tipo de provisiones antes de emprender la travesía a la Tierra Santa, como nos da una referencia el libro de Éxodo en el capítulo 3, versículos 21 al 22, donde nos indica que su pueblo no partiría con las manos vacías.
En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 11, de versículos 2 al 3, nos da una referencia que antes de salir de la tierra de opresión, al salir de Egipto, cómo le fue entregado al pueblo del Creador bajo la instrucción del Todopoderoso, plata, oro y vestido, como igualmente es reseñado en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 35. El Creador les brindaba un espacio a su pueblo para acercarse a Él por medio de una ofrenda voluntaria de corazón, terumá. Elevar esta ofrenda al Todopoderoso, quien desde el principio, en Bereshit, en el libro de Génesis, en el capítulo 15, versículo 14, ya les había anticipado la cantidad de riquezas con las cuales saldrían cuando salieran de ese cautiverio donde se encontraban. ¡Qué hermoso! El Creador no necesita de ningún tipo de ofrendas. El Creador es dueño de absolutamente todo. Esto es un espacio de bendición que Él hace para sus hijos, para que tengan un motivo de alegría voluntario, de corazón, para acercarse a Él, trayendo estos presentes. El Creador brinda esta oportunidad a su pueblo de ofrendar tan solo una parte de todo cuanto les dio en todo ese momento en que se encontraban ellos en cautiverio antes de salir. Esta ofrenda es de forma voluntaria, no es obligatoria, y tiene un propósito, tiene un solo fin: construir un lugar con su instrucción donde el Creador mismo moraría, donde el Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, su Shekinah, esa presencia divina, pudiera sentirse dentro de ello, brindándole la bendición de tener una representación física, visual, sensorial de ese reino del Creador en su pueblo, a sabiendas de que somos como niños. A veces nos hace falta sentir esa parte visual, esa parte física, sensorial, para poder sentirle. El Creador sabía esto y esa era la intención al darle este espacio para que ofrecieran ofrendas y construir con ello su santo templo. Un microcosmo divino, una representación a microescala de ese mundo, de ese universo del Todopoderoso, un espacio dedicado al Creador donde pudiéramos aferrarnos a su presencia, a su amor, sentir esa seguridad, ese resguardo, ese shalom, esa paz que solamente Él nos puede brindar, aferrarnos a eso. Esa palabra en hebreo se dice debekut, ese lugar solemne, un lugar de respeto, donde sentiríamos que residencia el Creador, el Todopoderoso, entre su pueblo. Un lugar de bendición donde sentir el poder, la fuerza, la vitalidad, esa energía y protección única que viene del Creador. Una morada del Creador móvil que nos acompañaría en toda esa travesía a la tierra prometida. Una morada móvil que se desplazaría junto con su pueblo en todo ese trayecto, con todas esas pruebas que el Creador permitiría para robustecer almas, corazones y esa relación con el Creador, esa dependencia del Todopoderoso, un tabernáculo del Todopoderoso entre sus hijos, dentro de su pueblo, un Mishkan, es lo que se le llama en hebreo. Lo que en el tiempo, sin duda alguna, trascendería como un arquetipo, como un modelo a ser reproducido, a ser imitado en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, para asegurar la permanencia del Creador en nuestras vidas, con destino seguro a su encuentro. El Creador, en su perfección absoluta, establece en su instrucción
cómo sería edificado este templo móvil, el Mishkan. Da detalle absoluto de los materiales, de su manipulación, de cómo serían empleados, da las medidas incluso, dan todo tipo de detalles, evidenciando en cada una de sus instrucciones, en cada una de sus indicaciones, un propósito, así como lo hizo con Noé, cuando le dio instrucciones específicas para que hiciera el arca. Un arca que le permitiría a Noé y a su familia sobrevivir a esos tiempos nefastos advertidos previamente por el Creador. De igual manera lo estaba haciendo en esta oportunidad para el diseño de su templo santo, del Mishkan. Un templo donde le permitiría al pueblo del Creador sentir esa presencia del Creador y poder transitar por el desierto, poder transitar en nuestras vidas, teniendo la seguridad plena que obedeciendo al Creador sentiríamos el beneficio de su compañía, de su seguridad, de su resguardo y su protección. El libro de Éxodo, en el capítulo 25, versículos del 8 al 9, nos da una especificación de cómo el Creador ha dicho que sería su santuario. Y nos dice así: harán un santuario, un tabernáculo, un Mishkan para mí. Y habitaré en medio de mi pueblo, conforme a todo lo que he indicado, mostrado, instruido. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis, no dejando espacio a ningún tipo de creatividad. Nuevamente vemos en cada una de sus instrucciones que el Creador es tajante. No tenemos espacio para inventar, hacerlo como a mí me parezca. Eso no existe en esa relación hermosa y perfecta que el Creador quiere que tengamos con Él. Él nos da todos los parámetros, toda la instrucción para acercarnos a Él, para que Él habite en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestros corazones, siguiendo cada una de sus instrucciones. El Creador ha evidenciado permanentemente en sus Santas Escrituras que absolutamente todo tiene un propósito en cada una de sus ordenanzas, en cada elemento componente de su creación. Lo observamos en cada uno de los utensilios que va a incorporar en su santo recinto. Lo vamos a ver en cómo da instrucciones de cómo deben ser fabricados, los materiales que deben ser utilizados, dónde estos deben ser ubicados. Ejemplo de ello es el altar de las ofrendas, ese medio que el Creador ha colocado en su interior, en la entrada del tabernáculo, en ese lugar donde el Creador estableció que existiera ese espacio para podernos acercar a Él con una ofrenda de agradecimiento o de reconocimiento de nuestras faltas. Ese lugar que sin duda alguna ocuparía el Mesías con esa ofrenda de vida para la absolución de todas nuestras faltas, el perdón de nuestra desobediencia, de nuestras rebeliones. Ese espacio sería llevado a través del tiempo, a través de esa ofrenda única, inigualable, de la vida del Mesías para la redención de nuestras faltas. Después de este altar de ofrenda, nos encontramos con el lavatorio, esa fuente de bronce, donde después de esa ofrenda de sacrificio, ese sacrificio del Mesías con su sangre, con su vida, queremos sostener una relación limpia, pura, con una intención de remover todas nuestras faltas para poder acercarnos al Creador de una forma correcta. De alguna manera, ese lavatorio, esa fuente de bronce simbolizaba esto. Después de una ofrenda inigualable de la vida del Mesías,
donde quedamos liberados de todas esas culpas, de todas esas formas erradas de conducirnos en la vida, no atendiendo con fidelidad la instrucción del Creador, del Padre Eterno. El Mesías nos ha liberado, nos ha dado la oportunidad de ir a este lavatorio, a esta fuente de bronce, con un compromiso después de que hemos recibido esa absolución de no volver a fallarle, de no volver a errar, de lavar en esta fuente de bronce todo aquel vestigio que pudo haber quedado de nuestras faltas, para presentarnos de la forma correcta ante el Creador, con esa intención de no volver a cometer esa falta. Después de este sacrificio del Mesías y de nuestra intención de remover nuestras faltas, nos aproximamos más al Creador sin duda alguna. Nos aproximamos en un espacio más íntimo, donde nos vamos a encontrar con tres elementos, ¿no? A un lado, al lado derecho, con la mesa, con el pan de proposición, ese elemento que nos recuerda la provisión permanente que nos promete el Creador, ese alimento de su palabra también. Nos damos cuenta en este elemento cómo el Creador nos ofrece acercarnos a Él en obediencia, con esa intención de vivir en santidad, no en perfección, sino apartados, con esa disposición de obedecerle, cómo Él nos ofrece provisión en todo tiempo. Y no solamente nos ofrece provisión en todo tiempo, sino que nos ofrece el pan de vida, su palabra, esa palabra que nos mantiene con entusiasmo y con vigor. Del otro lado, al lado izquierdo, nos encontramos con un candelabro de 7 brazos, lo cual en hebreo se le llama menorá. 7 lámparas mantenidas encendidas en todo momento, encendidas con ese aceite de oliva, el aceite de oliva más puro y concentrado. Esto nos recuerda cómo es obtenido ese aceite, un aceite puro, obtenido a través de una fuerte prensa sobre ese fruto del olivo. Esa fuerte prensa nos recuerda esas situaciones que a veces nos encontramos de pruebas, donde dejaremos en el fondo, dejaremos atrás todo vestigio de nuestra humanidad y cómo el Creador nos ofrece en convertirnos en eso, un aceite puro, sobresalir, dejar ese orujo, como se le dice, a ese desperdicio que se obtiene al prensar el fruto del olivo, para poder sobresalir como ese aceite y obtener lo mejor del aceite y lo mejor de nosotros para servir al Creador y junto a Él, en esa menorá, en esa lámpara, en ese candelabro, poder ser luz del mundo. Nosotros como aceite y Él como nuestro sustento. Poder servir de la forma correcta y ser un estandarte de su palabra, de su amor, a través de esa luz. Al frente y en el medio de estos dos elementos nos vamos a encontrar con el altar de incienso, ardiendo de día y de noche, representando este humo, esto que emana del incienso, nuestras plegarias, unas plegarias de un corazón que ha sido liberado de esa falta por la ofrenda de vida del Mesías, ese lavado de culpas en disposición de enmendar, como dice en hebreo, tikkun, ese mal camino, corregir toda esa forma errática de habernos conducido en la vida, lo que se conoce en hebreo como hatá, esa forma errática de no atender las instrucciones del Creador y esa reflexión que nos lleve a la rectificación para poder transitar como el Creador nos ha ordenado. En hebreo, teshuvah, corrigiendo y pudiendo ahora llegar a ese sitio con esta luz, con este pan de vida que son las instrucciones del Creador
y poder elevar nuestras plegarias y que sean escuchadas, que sean elevadas al Creador con esa muestra y disposición de acciones sujetas a las ordenanzas del Creador. Corazón limpio, elevando esas plegarias al Creador para que éstas sean recibidas con agrado, con ese perfume que viene y proviene de nuestras oraciones a través del incienso. El Salmo 141, versículo 2, nos dice: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, como ofrenda. Guarda mis palabras y mi corazón de hacer lo que no es grato para ti, Padre eterno. El libro de Revelaciones, de Apocalipsis, en el capítulo 8, versículos del 3 al 4, nos hace referencia como un malaj, un mensajero del Creador, eso que traducen nuestras Biblias como un ángel, se presentó ante el Todopoderoso con bastante incienso que llevara un buen humo, un humo que representaba las plegarias de todos sus santos, de todos aquellos que han decidido apartar sus vidas para vivir bajo las instrucciones del Creador, con esa disposición de obedecer, de agradar al Todopoderoso. Después de este lugar interno que está más próximo al Creador, nos vamos a encontrar con el lugar más santo de los santos, lo más próximo al Creador, lo que en el latín se conoce como el Sancta Sanctorum, en hebreo Kodesh HaKodashim, ese lugar donde se encuentra el arca del pacto, el arca del convenio, donde el Creador atesora la alianza con su pueblo amado. En esta arca hay 3 elementos que serán custodiados por el Creador, por sus embajadores, por sus emisarios en la tierra, su malajim, esa palabra que se traduce como sus ángeles. En ese cofre, en esa arca, el Creador resguardará sus instrucciones talladas en piedra para no olvidar que son perpetuas e inalterables. También se atesorará en ese arca su alimento de vida, ese alimento que desciende de lo alto, ese alimento que era el maná, esa fuente de provisión que el Creador mantuvo en todo momento en ese tránsito a la tierra prometida. También se atesorará en esa arca la vara de Aarón, ese madero seco, empleado para dirigir rebaños. En este caso no eran rebaños de cabras ni de ovejos, sino del pueblo del Creador. Ese madero seco que el Creador convertiría en una vara con hojas, flores y fruto, evidenciando que el Creador de algo seco, inimaginable, puede producir vida, dar fruto y escoger con un propósito a sus servidores, siendo el Creador de una forma evidente, fuente de vida. En esta arca se iba a atesorar no solamente el sustento del pueblo del Creador, su palabra, esa palabra que viene del Creador, ese sustento que permite que su pueblo se mantenga siempre con provisión, el maná, sino que también esa fuente de dirección, de orientación, de perfecta guía, que son sus instrucciones plasmadas en tablas de piedra para recordarnos que son permanentes e inalterables. Y cómo esa vara de Aarón nos muestra que no hay nada por encima de los designios del Creador, que el Creador da vida absolutamente a todo, que su palabra y su propósito siempre van a prevalecer, que Él siempre va a escoger a sus servidores y que va a hacer de ellos esa fuente inagotable, sostenida de frutos y de ese verdor que muestra solamente la permanencia del Creador
en sus vidas. Cómo muestra en esa segulá, en ese tesoro, su esencia, esa esencia que Él quiere conservar en los corazones, en las almas, en las familias, en los hogares de su pueblo. Como Él, a través de esta reseña, también nos invita a que, permaneciendo con Él y en sus instrucciones, podremos ser siempre esa segulá también, ese especial tesoro para el Creador. El Chaliat Chalul, el apóstol Pablo, dejó plasmado en Primeras de Corintios, capítulo 3, del versículo 16 al 18, lo siguiente. ¿No saben ustedes que son templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Creador, que habita en ustedes? Si alguno irrespeta el templo del Creador, tendrá sus nefastas consecuencias. El templo del Creador es sagrado y ustedes son su templo. Y concluye de la siguiente manera: nadie se engañe ignorando estas palabras, colocando sobre ellas sus pensamientos propios de la época. Como estas palabras del Chaliat Shaul, del apóstol Pablo, trascienden en el tiempo, como nos invita a reflexionar que estas son palabras del Creador, como nos invita a entender que nuestras vidas, nosotros, nuestra familia, nuestro corazón, nuestra alma, es templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo del Creador. Y que debemos conducirnos con conciencia en esto. Debemos atender todo lo que entra a su templo, por los ojos, por los oídos y por la boca. La presencia divina del Creador en cada uno de sus elementos considerados en el Mishkan, su propósito en cada detalle, evidencia su majestuosidad, su infinito amor a su pueblo. Cada material, cada medida, cada ubicación, cada confección de su templo nos revela su Shejinah, su presencia divina. El nivel de detalle en todo es insondable, es profundo, lleno de revelación de su esencia y su propósito. Hasta en lo más ínfimo, lo que pareciera a la vista del hombre algo irrelevante o de importancia no mayor, como es el empleo de los colores, nos damos cuenta cuando leemos en su formato original las Santas Escrituras, como fueron entregadas a su pueblo, en hebreo, hermosísimas revelaciones, como cuando se hace mención al uso del blanco, donde se hace mención a la fuente de obtención del mismo. En hebreo, shesh, conocido como lino fino, un lino procesado. Ese tallo de planta que es fuerte, robusto, es áspero, resistente y hasta amarillento. Como después de ser sometido a un proceso tenaz, riguroso, se obtiene de eso su maleabilidad, sus hilos blancos, fuertes, resistentes, pero manejables, así como el Creador nos orienta a permitirnos ser moldeables en sus propósitos, como a través de las pruebas que el Creador permite en nuestras vidas, solo espera en ese proceso, que pudiera ser un proceso que pudiéramos percibir como un proceso tenaz, riguroso, puede obtener el Creador lo más puro y sutil de sus hijos, como puede obtener hilos blancos de lo que no era sino amarillento. Qué hermosa
evidencia nos da el Creador en todos estos detalles. Igualmente cuando mencionó el empleo del color azul, que hace referencia en hebreo al Tehélex, lo cual es un caracol minúsculo, conocido científicamente como el Truculus murex, de cuya glándula se obtiene un color como el azul violeta, el color del chamayín, del cielo, ese dominio absoluto del Creador. Ese color del cielo que cuando reciente se acaba el día y se inicia la noche, se puede obtener en ese lienzo hermosísimo de la creación del Todopoderoso, donde nos recuerda la grandeza y soberanía del Creador sobre su existencia, sobre todo. Qué hermoso color. Este color Tehelec es utilizado en una ordenanza del Creador a todos sus hijos, a los hijos de su pueblo, para darle ese color a un hilo de esos flecos que serían colocados con sus instrucciones en las esquinas de sus vestimentas. Ese hilo color tejele que nos lleva a reflexionar, a recordar cada vez que lo vemos incluido en esos flecos que representan los mandamientos del Creador, como ese hilo tejele nos recuerda la soberanía del Creador con sus mandamientos sobre nuestras vidas, como ese color tejele junto con los flecos nos evitan tropezar, nos evitan distraernos con todo esto que nos coloca el mundo, todos esos espacios que pudieran ser de tropiezo, como esos flecos hermosísimos con este hilo sutil en nuestras vestiduras, eso que se llaman sexit en hebreo, nos permite recordar la divinidad, el poder, la fuerza, la custodia del Creador en nuestras vidas a través de sus mandamientos y Él presente en ellos. También vemos en estos detalles cuando se menciona el uso del color púrpura, en hebreo argamán. Otro minúsculo caracol conocido por su nombre científico Bolinus brandaris o Exaplex trunculus, que por medio de su glándula igualmente produce un especial color púrpura, un color empleado por la realeza, referido en las Santas Escrituras, un color que por manos del hombre se pudiera obtener a través de la combinación del color tejelec, ese azul celeste, ese azul del cielo, con el color carmesí, ese color carmesí, ese color rojo intenso, que es igualado con el color y el brillo de la sangre. Lo que nos lleva a una preciosa revelación, como el tejel, ese azul del cielo que nos habla de la soberanía del Creador sobre nuestras vidas, sobre todo, y cómo esa combinación con el carmesí, ese color que evoca el color rojo intenso de la sangre, nos conecta con ese sacrificio de sangre del Mesías en el madero. Como junto a la soberanía del Rey de Reyes, quien tiene la potestad sobre el Shamayín, sobre los cielos, el Padre Eterno, con ese color de la sangre del Mesías, nos da ese color argamán, ese color que sería utilizado en las vestiduras de la realeza. ¿Qué mayor realeza que la realeza del Mesías, quien contiene la divinidad plena del Creador en su forma humana, quien en sacrificio, en ofrenda, ha dado su vida por nosotros? Él es ahora esa vestidura de realeza, de argamán, que hay sobre nuestras vidas. Ha entregado su vida por nosotros para redimirnos. Y nosotros ahora somos sus servidores. ¿Qué hacemos con esa salvación que Él nos ha dado?
amarle con obediencia, siguiendo sus instrucciones. Y recordarnos que ese argamán, ese color de realeza, está sobre esa vestidura que tiene nuestro Mesías, siendo el Rey de nuestras vidas. Esta revelación se empodera aún más en nuestras vidas cuando observamos en las Santas Escrituras, en su lenguaje original, que este color carmesí es referido como el Tolaat Shani, un nombre que recibe un minúsculo insecto conocido por su nombre científico Coccus ilicis, un diminuto ser que al procrearse se clava de forma voluntaria en un madero para permanecer en él, dando vida a sus hijos, protegiéndoles con su cuerpo y dando vida a cada uno de ellos después de fallecer. Este minúsculo insecto, después de 3 días exactos, toma un color blanquecino, como un minúsculo copo de nieve, de algodón, proporcionando solo en este momento un componente en su interior que da ese color carmesí. Ese color que es idéntico a la sangre. Qué maravillosa toda esta revelación. Cómo describir cómo se obtuvo el color carmesí de este minúsculo ser. Es evocar, es recordar la vida del Mesías. No es casualidad, entendiendo que todo en el tabernáculo del Creador nos revela la inmensidad del Creador y su amor. Cada detalle nos habla de Él, como el Tolaat Shani, de donde se obtiene ese color carmesí, ese color igual a la sangre. Nos refiere como al igual que este diminuto ser, el Creador Todopoderoso, colocó su plenitud divina en la humanidad del Mesías, para ir al madero y entregar su vida por sus hijos, dándoles vida. Como al tercer día resucitó nuestro Mesías, como refieren las Santas Escrituras, como esa ofrenda también, sin tacho, sin defecto, esa ofrenda perfecta, nos ofrece con su pureza, su santidad a imitar. Ese referencial de vida que nos da el Mesías, de cómo debemos comportarnos nosotros, con ese carácter del Mesías. Si queda alguna duda de esta preciosa impronta, de esta hermosa estampa, de esta huella del Mesías, la podemos corroborar en los escritos del apóstol Marcos, capítulo 15, versículo 34. Cuando nos relata cómo el Mesías clavado en el madero hace referencia al Salmo 22, Tejilín en hebreo, escrito por el rey David 1000 años antes, donde profetizaba ese momento cuando el Mesías se encontraba en el madero, como el Mesías exhortó a todos los presentes al recordar lo escrito en este salmo, cuando, como lo hacían los maestros, al citar las Santas Escrituras con las primeras líneas de ese salmo. Ese Salmo 22 que iniciaba con estas palabras: Eloí, Eloí, lema sabactani. Todopoderoso, todopoderoso mío, ¿por qué me has abandonado? En todo este salmo se relata con detalle absoluto todo por lo cual estaba pasando el Mesías. Y en el versículo 6 de este Salmo 22, la hermosa y reveladora conexión con el Mishkan, el tabernáculo del Creador, y la mención del Tolaat Shani, ese minúsculo ser que da la vida por sus hijos clavado en un madero y proporciona el color carmesí, ese color rojo intenso como la sangre,
que sería utilizado en ese diseño del Mishkan, del tabernáculo. El Salmo 22, escrito por David, el cual ha mencionado el Mesías en el madero. Ese salmo, en el versículo 6, hace mención del Tolaat, cuando nos dice el rey David, profetizando lo que iba a vivir el Mesías: yo no soy un hombre, soy un Tolaat. ¿Qué nos decía el Mesías a través de este enunciado cuando él hace referencia al Salmo 22? Le decía a todos los presentes y nos dice a nosotros incluso hoy: diríjanse a este salmo y conozcan cómo yo estoy viviendo el propósito de mi Padre eterno. No era como de repente se ha pretendido dibujar al Mesías recriminando a su padre o diciéndole: ¿por qué me has abandonado? No. Estas palabras, Eloí, Eloí, lema sabactani, citaban el Salmo 22, estas palabras iniciales, invitando a que todas las personas fueran a este salmo escrito 1000 años antes por el rey David y pudieran ver en cada detalle impresionante todo lo que estaba sucediendo, como si estuviera siendo narrado cada uno de los eventos sucedidos con el Mesías en ese mismo momento. Y como en ese versículo 6, detallado por el rey David, nos hace mención de cómo el Creador se hizo un Tolaat a través del Mesías, cómo se convirtió en un minúsculo ser para proporcionar vida con su muerte a sus hijos, como lo hace el Tolaat. Esa palabra fue mal traducida quizás en nuestras Biblias, porque se habla de un gusano. Entender la profundidad de lo que es un Tolaat nos da una mejor reseña de cómo el Creador nos bendice con un nivel de detalle hermosísimo en cada una de sus palabras. Me despido con un salmo que es uno de los salmos con los cuales más me identifico. El Salmo 27, capítulo 27, versículo 4, el cual dice: una cosa he pedido al Creador, y esa buscaré, habitar en el Mishkan, en el tabernáculo del Creador, la casa del Todopoderoso, todos los días de la vida, contemplando la hermosura del Creador y meditando su palabra en su santo templo. Esa es la invitación que quiero dejarle. Esa invitación a recordar de cómo esta porción nos habla de ese Mishkan, de ese tabernáculo móvil, para ese momento llevar el pueblo, su pueblo, a la tierra prometida, y cómo eso era un arquetipo, un modelo de ese Mishkan, de ese tabernáculo donde mora la santidad del Creador, su Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro corazón. El Creador no está distante, está en cada uno de nosotros. Solamente tenemos que sentirlo, colocar la mano en el corazón y sentir esos latidos. Ese latido es la presencia del Creador, diciéndonos que Él es un Creador todopoderoso, vivo, que reina y que nos da vida. Que cuando tengamos angustia, tengamos ansiedad, recordemos esto, llevemos nuestra mano al corazón, sintamos esa cercanía y podamos sentir ese shalom, esa paz única, inigualable,
que nos da el Creador. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones